una B es venosa. Cuando ven una A mayúscula es alveolar. Es la nomenclatura a nivel mundial. Cuando encuentro PA mayúscula O, estoy diciendo presión alveolar de oxígeno. Si encuentro una PA minúscula O, presión arterial de oxígeno. Si encuentro una P, una B, presión venosa. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, contenido arterial de oxígeno, está diciendo. Contenido venoso de oxígeno. Presión arterial de oxígeno. Presión de vapor de agua. Presión barométrica. Una relación entre el cociente respiratorio que me dice, oye, cuánto de CO2 estás produciendo y cuánto de oxígeno estás consumiendo. Numeritos nuevamente, ¿qué podemos sacar de aquí? Relaciones que existen. Hablamos de ventilación, percusión, ¿no es cierto? ¿Sí? Ventilación ya tenemos la definición y percusión también tenemos la definición de gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces, hacer esa división entre la ventilación y la percusión debe salirme 0.8. Si me sale 0.8 a 1 me está diciendo estás bien ventilado y estás bien perfundido. Si hay una alteración dice, o sea, que estás bien ventilado pero estás mal perfundido. O estás bien perfundido o estás bien mal ventilado. Producción de CO2 significa que cada minuto que estamos respirando nosotros a la naturaleza le estamos quitando, estamos ensuciando la naturaleza con 160 o 220 mililitros de CO2. Y estamos consumiendo, quitándole a la naturaleza 200 centímetros de oxígeno cada minuto. Eso es el mantenimiento que le costamos a la naturaleza vivir. ¿Sí? Consumir oxígeno 200, ¿sí? Quitarle, ¿sí? Y contaminarla con 220 de CO2. Por eso debemos dedicarnos a sembrar plantitas, porque nos oxigene mejor el medio ambiente. ¿Sí? Debemos cuidar nuestro medio ambiente. Ustedes no lo van a sufrir, seguro, ¿sí? Porque ya nos habremos muerto. ¿Sí? Pero generaciones, nuestros nietos, bisnietos o más allá, nos van a maldecir no sé hasta dónde. Van a decir, qué desgraciado ver cómo quemaron la naturaleza y el infierno que nos han dejado vivir. Y es lo que estamos haciendo, con quemar, con cambiar el medio ambiente. Somos inconscientes de eso. Dice el sistema porque nos lleva más riqueza, más contaminar el medio ambiente. ¿Qué más hay? Volumen del espacio muerto, ¿qué dijimos? Comentarios, ¿sí? 2 mililitros por kilo de peso. Aquí 150, 2 por 70, no sé, ¿no es cierto? Relación de espacio muerto entre cuánto es de espacio muerto y cuánto es el volumen corriente. La presión parcial, presión arterial de CO2, 35-45 de mercurio, presión arterial de oxígeno, 100 milímetros de mercurio. Producción de CO2, relación intercambio. Ahí hay un cociente respiratorio. Significa cuánto de oxígeno estoy consumiendo y cuánto de CO2 estoy exhalando. Eso es como otra manera de medir la ventilación arterial. Más matemático, más exacto. ¿Cómo fluye el aire a través de las vías aéreas? También en biofísica, un flujo fluido, ¿no es cierto? Sí, un fluido laminar, fluido turbulento, que dependía de mucho, por todo de la velocidad, del radio, la presión que se ejercía. El flujo laminar, cuando las tasas son lentas, bajas, las líneas de corriente son paralelas a las paredes del tubo, es un flujo laminar. ¿Dónde se presenta? En los bronquiolos muy pequeños de nuestro aparato respiratorio. Un flujo transicional, cuando entran los bronquios se van dividiendo, ¿sí? Ahí hay un flujo transicional. Por la inestabilidad de las ramificaciones se forman remolinos locales porque van chocando contra los vértices
y el flujo turbulento y aire que estamos tomando está entrando de forma desordenada en nuestras vías respiratorias, en flujo turbulento. Cuando ya llegan los bronquiolos respiratorios, ya se han alineado parejito. Ahí está encontrar laminar en los bronquiolos terminales de transición en la mayoría del pulmón, y a nivel de la tráquea el flujo es turbulento. El flujo laminar depende cuándo el flujo se va a pasar de laminar a turbulento. El flujo depende de la diferencia de presiones, es el constante pi, el radio de la cuarta potencia, la longitud del vaso y la viscosidad. Y la resistencia, que depende, en teoría física, jóvenes. La resistencia al flujo del aire. Si estamos hablando de fluidos que van a transitar por unos tubos que se llaman bronquios, entonces hay resistencia. Entonces la resistencia está dada de esa fórmula, depende de la diferencia de presiones requerida por unidad de flujo. La resistencia se debe a qué cosa? ¿Sí? A la viscosidad del aire. Por eso es diferente respirar en un aire frío que respirar en aire caliente, porque su viscosidad es diferente. La viscosidad del aire y su rozamiento con las vías aéreas. ¿Dónde habrá mayor resistencia? En los bronquios de menor tamaño, de menor radio, a la resistencia. La fuerza de fricción que se oponen al movimiento de los tejidos pulmonares y de la pared torácica. Esa resistencia a las vías aéreas, llevado un poquito más hacia lo nuestro, sí. La resistencia por fricción, lógico. Si yo empiezo a andar un carrito y echo a andar yo esto aquí, ¿sí? Hay fricción, ¿no es cierto? Le va quitando movimiento, le va quitando energía. ¿Sí? Una bolita andar aquí corre, y cada vez por fricción va disminuyendo su velocidad. Resistencia por fricción llamada también resistencia tisular. Igual el aire al pasar por nuestras vías aéreas se va perdiendo, va encontrando resistencia. Entre los pulmones la pared es por lo general menor del 20%. La resistencia de las vías aéreas, que está en las vías aéreas, ¿sí? Hay resistencia, es diferente la resistencia que se da en serie y la resistencia que se va a dar en paralelo. Recuerden del aparato cardiovascular, ¿sí? Características del flujo de aire: está caliente, está frío. Distribución de la resistencia en las vías aéreas: todos los bronquios no tienen el mismo radio. Factores que afectan las vías aéreas: esos bronquios no siempre están con el mismo radio. Depende, en el asmático, por ejemplo, hay liberación de sustancias que ocasionan broncoconstricción, y hay otras que ocasionan bronchodilatación, por lo tanto va a disminuir la resistencia. Factores activos: el sistema nervioso parasimpático, por ejemplo, libera acetilcolina que causa broncoconstricción. Factores locales que se liberan histamina, serotonina o liquidina, ocasionan broncoconstricción, aumentando la resistencia a la circulación, al flujo del aire. Y factores pasivos: los de la tracción. Si hago la inspiración, presión negativa, el bronquio se va a dilatarse. Para la tracción, por el gradiente transpulmonar que generas y por la compresión dinámica que tú generas. Entonces, esos son los factores que van a determinar la resistencia de vías aéreas. Pasando a otra parte, ¿cuál es la unidad funcional del pulmón? La unidad alveolo capilar. Sí, lo que puedo describir para un alveolo capilar me vale para los dos pulmones, pero igualito me va a valer otro, no le creo. Si no me crees, porque no es verdad, porque el principio funciona, pero con sus variantes para los distintos sitios. Si tú me dices que la unidad alveolo capilar funciona en el vértice igual que el de la base, no es así, doctor, es mentira. ¿Que tiene el mismo principio? Sí tiene el mismo principio. ¿Pero por qué la diferencia? Porque es diferente que tú estés en un alveolo aquí, que estés en un alveolo abajo. Es distinto que un capilar esté aquí, que un capilar esté aquí abajo. ¿No es cierto? Pero el principio es igual. Ventilado, perfundido, ventilado, perfundido. La diferencia viene cuánto te ventilas tú, cuánto te perfundes tú, cuánto te ventilas tú, cuánto te perfundes tú.
¿Se perfunden y se ventilan desigual? Sí, porque están ubicados en sitios diferentes. ¿De acuerdo? Unidad funcional es la alveolo capilar, incluye el bronquiolo respiratorio, ¿está? Conductos alveolares de más pequeños, atrios o vestíbulos y los sacos alveolares. O sea, desde aquí ya más o menos se da la ventilación. Dije, de la 16 para abajo se da el intercambio de gases, pero ¿quién lo hace perfectamente? La unidad alveolo capilar. ¿Cuál es la unidad alveolo capilar? Estos. El alveolo con sus capilares. Este es un trabajo no bueno, pero ya me está sirviendo. Y fíjense, aquí en el alveolo vamos a ver el intercambio de oxígeno y el intercambio de CO2. Aquí también, acá arriba también se da, pero no de la forma correcta. Por varias razones. No está preparado para eso. El surfactante y la tensión superficial, también biofísica. Dice, cada alveolo se mantiene abierto por la presencia del surfactante pulmonar. Porque si no hubiera surfactante pulmonar por la tensión superficial, el alveolo colapsa. Y el surfactante pulmonar que hace disminuir la tensión superficial, por lo tanto va a permitir que el alveolo esté abierto. ¿Sí? Dice, cada alveolo se mantiene abierto por la presencia del surfactante que tiene una función tensoactiva. ¿Qué quiere decir tensoactiva? Que disminuye la tensión superficial y que va a impedir el colapso de los alveolos. Es producido por los neumocitos tipo 2, su composición química es fosfolípidos, básicamente la fosfatidilcolina. En la inspiración dice los alveolos son capaces de duplicar su tamaño sin presentar una importante deformación. Una inspiración disminuye la tensión superficial y el alveolo se dilata sin ninguna dificultad. En la expiración aumenta la tensión superficial porque las moléculas de agua están más cerca y esta fuerza ayuda a la salida del gas del alveolo. No, la tensión superficial no siempre es mala, es buena en ciertas condiciones. Porque si solamente hubiera surfactante y ya no hubiera agua, que ya no había tensión entre las paredes del alveolo. Pues la vida no todo es malo, pues. Lo malo es convertirlo en bueno. Pero ves que hacemos al revés, lo bueno lo convertimos en malo, ¿cierto? Saco buena nota en el primer examen y me relajo. Segundo canal. Lo bueno lo convertimos en malo. Y lo al revés, si el primer examen he caído, el segundo saco una nota perfecta. Lo malo lo convertimos en bueno. El surfactante pulmonar, dice, es un líquido y proteínas que va a disminuir la tensión superficial dentro del alveolo, evitando que este se colapse durante la expiración. Está constituido 80% de fosfolípidos, base de proteínas, 8% de líquidos. Dice, funciones. El surfactante reduce en forma significativa la tensión superficial dentro del alveolo, así va a prevenir que se colapse durante la expiración. Porque imagínense, si no hubiera surfactante, nuestro alveolo se colapsa. Y cuando se colapsa, la sangre del lado venoso estaría pasando hacia el lado arterial. ¿Sí? Una sangre que no ha sido oxigenada. Sería beneficioso, muy perjudicial, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo me imagino que estaríamos cambiando lo que son blancos, su color y azulado. ¿Sí? Cambiando así como un semáforo. ¿Sí? En un momento viene sangre, un flujo de sangre oxigenada, y al siguiente momento viene sangre venosa y todo su cuerpo se pintaría de azul y otra de rojo y otra de azul y otra de rojo y otra de azul y eso que significa oxigenando muy mal sus tejidos, a lo que cuando está permeable está bien, se ha reducido de tamaño, ¿sí? Pero sigue teniendo oxígeno, ¿no es cierto? Y sigue siendo perfusión, ¿sí? Por lo tanto sigue habiendo intercambio de gases. Si el alveolo se colapsaría, ¿sí? Se generaría un zoom o un shunt de derecha a izquierda, que quiere decir la sangre venosa se ha pasado al lado arterial sin haber sido arterializada. Ahora, por esa misma
situación. No todos los alveolos son del mismo tamaño. Hay uno que es grande y otro que es chiquito. En el alveolo pequeño, con radio pequeño, la presión será mayor o menor. Va a ser mayor. Va a ser mayor. ¿Por qué? Porque aquí hay mayor tensión, aquí hay más presión, por lo tanto, el aire de aquí pasaría aquí, ¿no es cierto? Entonces tendría alveolos colapsados. Tendría alveolos colapsados. Pero debido a la presencia del surfactante, impide de que este se vacíe en este. Por tanto, es que quede permeable para ello. Listo. Porque si aquí me voy a la fórmula matemática, me dice alveolo grande, radio 2, tensión como 3, radio 1, aquí pequeño, tensión como 3, pese a tener la misma tensión. ¿Sí? Cuando hago la fórmula matemática, aquí se me equivocó, le dice por 2 por 3, me sale 3, y le dice, entonces allá tengo una presión de 6. Y eso matemáticamente me diría, si aquí tengo más presión del aire, tendría que venir aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿quién impide eso? El surfactante. Y aquí está escrito, surfactante o sustancia tensoactiva presente en los alveolos disminuye la tensión superficial dentro del alveolo. Su efecto aumenta a medida que el alveolo se hace más pequeño. Entonces diría, ¿dónde es mayor la tensión superficial? Aquí. ¿Dónde es? No, al revés. ¿Dónde es mayor la acción del surfactante? ¿Aquí o aquí? Pequeño, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso impide que se colapse. Entonces tiene mayor presión. Mayor presión tiene el alveolo pequeño. Claro, tiene mayor presión. Porque aquí hay más tensión. Si aquí tengo esto que está haciendo esto, ¿qué genera aquí? Más presión. Y esa más presión, ¿qué hace? Que se vaya para aquí. Pero cuando este quiere colapsarse, ¿qué hace? Entonces la sustancia surfactante le dice para allá. ¿Sí? Ya no hace que las moléculas de agua se traigan mucho tiempo. La tensión superficial es la fuerza que entrega la molécula de agua sometidas a la fuerza de atracción para unirse. ¿Sí? Es que la lluvia cae como gotas. ¿Sí? Por la fuerza de atracción que tienen estas moléculas de agua. Se atraen entre ellas. ¿Qué pasaría? Reduciría el área. ¿Sí? El surfactante ahí está, impide que se... Espérame un momento. Ahora, otro factor que tenemos importante. No pensemos que el alveolo viene su bronquiolo y su bolsito listo, no joven. Sino tendríamos serios problemas respiratorios, se comunican entre ellos. Dice, vías de ventilación colateral. 3 caminos. Poro de Kohn. 80-50, o sea, este es un alveolo y la siguiente sería otro alveolo, entre ellos tienen poros, se comunican entre ellos. El aire que llega allí le pasa a ellos, el aire le pasa a ellos. ¿Sí? Estas bolsitas de alveolos. Ellos se llaman poros de Kohn en histología de la derecha, ¿no es cierto? ¿En histología? Sí, ¿no es cierto? ¿Les hablaron del poro de Kohn? Sí. Sí. No lo van a quedar mal a la doctora. ¿Quién nos hablaron de eso? ¿Lo conoces? El sistema respiratorio, de la comunicación interalveolar. Yo permitiría una cosa, ¿sí? Comentario aparte. Yo permitiría que lo olvide. ¿Sí? Me puedo olvidar. Si lo olvida, no me preocupa. Yo digo, ¿yo qué le saqué a la universidad cuando fui? Bioquímica, lo que me enseñaron. Creo que no. De estas estructuras, los poros de Kohn, alveolo. ¿Sí? Dice, comunicaciones interalveolares de 3 micras comienzan a abrirse a los 6 años de edad y están bien desarrollados a los 12 años. O sea, seguimos madurando jóvenes. ¿Sí? Seguimos madurando después de haber nacido. Los canales de Lambert vienen a ser los D. ¿Sí? Conexiones broncoalveolares de 30 micras. Y los canales de Martin, comunicaciones interbronquiolares. Entonces,
es así que el aire se va repartiendo. Porque eso nos permite que en caso de que haya neumonías, uno se colapsa, puede ser beneficioso, puede ser negativo. Porque si hay una neumonía aquí, me contagia fácilmente esta, y me contagia esta. Pero cuando tengo problemas ventilatorios, por aquí se obtuvo por decir que me traiga oxígeno para aquí, pero le puede llegar oxígeno por aquí, y está cubriendo su función. Con el noto de la vida es negativo, negativo, y todo es positivo, positivo. Mucho depende de la actitud de cada uno de nosotros. Las condiciones internacionales. ¿La inspiración y la expiración se toman al mismo tiempo? No. La inspiración es un proceso activo, la expiración es un proceso pasivo. La inspiración, si yo divido el ciclo respiratorio en tres partes, un tercio es inspiración y 2 tercios es expiración. Entonces estoy diciendo que la expiración dura el doble que la inspiración. Pues la relación es de 1 a 2. En la inspiración normal, fíjate, la presión intrapulmonar es -3. Inspiro normal. Pero cuando hago una inspiración forzada, toma aire, todo lo que tú puedas, estoy generando una presión mucho más negativa. Por eso estoy introduciendo mucho más aire y estoy utilizando músculos accesorios para ese hecho. Porque toma aire, todo lo que tú puedas, transmite acción, mano a los escalenos, pectoral menor, esternocleidomastoideo. Igual en el paciente asmático que tiene problemas para respirar porque sus bronquios han disminuido de diámetro, ¿sí? Tiene que vencer esa resistencia que tienen sus bronquios que tienen menor radio. En la expiración, ¿sí? La presión intrapulmonar es +3. Pero cuando le digo, oye, bota todo el aire que tengas, va a echar mano a qué músculo, a esto, y va a generar una presión mucho más positiva en sus pulmones. La tasa de ventilación dice es el volumen de aire desplazado hacia adentro y hacia afuera de los pulmones por unidad de tiempo. Dice la tasa de ventilación la puedes expresar como ventilación por minuto, que es la tasa total del movimiento del aire al interior y exterior de los pulmones. Estamos hablando de ventilación. Como ventilación alveolar en la cual se corrigen aquí 2 cosas. La ventilación por minuto será igual a la ventilación alveolar. Yo voy a preguntarle a la ¿su ventilación por minuto es igual a su ventilación alveolar? Sí, no. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Será igual o no? ¿La ventilación por minuto será igual a la ventilación alveolar? No va a ser igual. Porque la ventilación por minuto es todo el aire que me he metido. Pero todo ese aire que he inspirado no ha llegado a mi alveolo. Porque hay una parte que se queda en el espacio muerto. Entonces, ¿qué le tengo que decir? Le digo, joder, tu ventilación alveolar es fácil, doctor. De los 500 le resto el espacio muerto, que son 350. Y los 350 lo multiplico por 12. Esa es la ventilación alveolar. ¿Sí o no, jóvenes? Ok, la ventilación alveolar es igual al volumen tirado, al volumen corriente, menos el espacio muerto que le estás quitando. ¿Por cuánto? Por la frecuencia respiratoria. Y la ventilación aquí, volumen tirado, aquí no está. Aquí me está diciendo ¿y cuánto de aire has incorporado? No me interesa si fue alveolo o si fue el espacio muerto. Me interesa cuánto has introducido. Pero cuando ya digo ventilación alveolar, aquí. A ver, y si a usted yo le dijera, a ver, respire superficialmente, ¿será beneficioso o desventajoso? Si le digo, o sea, que respira superficial, no tu pulmón normal, sino a la mitad, es perjudicial. ¿Por qué? Porque solamente estoy intercambiando el aire de mi espacio muerto. Porque lo primero que va a salir es el aire que tiene el espacio muerto. Y voy a incorporar o te voy a llenar lo que tiene el espacio muerto.
Mientras tanto, el aire que tiene el alveolo ya está saturándose de CO2 y perdiendo oxígeno. Lo mismo que le dije ahí, jóvenes, ahí está. Ventilación alveolar con otros números, 450 volumen tidal menos espacio muerto, no de se sale 300 creo, por 12, 3600. ¿Y qué es que? Por la forma de hallar la ventilación alveolar basándose en otros números. Trabajo respiratorio. ¿Qué cosa es el trabajo respiratorio? Si dijimos que la inspiración es un proceso activo, significa que estoy gastando energía. ¿Sí? Dice, en la respiración normal tranquila, la contracción de los músculos respiratorios solo ocurre durante la inspiración, mientras que la expiración es pasiva, ya que en esta etapa se está dando la relajación de los músculos. En consecuencia, los músculos respiratorios normalmente solo trabajan en la inspiración y no en la expiración normal, no estoy hablando de la forzada. ¿Sí? Los dos factores que tienen mayor influencia en la cantidad de trabajo para respirar son, ¿qué cosa? La elasticidad, o sea, ¿dónde estoy gastando yo la energía? ¿Sí? Para vencer esa elasticidad del pulmón. Y la otra, para vencer la resistencia que me dan las vías aéreas. Aquí está el paciente con fibrosis pulmonar y aquí está el paciente con broncoconstricción, ejemplo, paciente asmático. Entonces, el paciente con fibrosis pulmonar tiene que realizar un mayor trabajo respiratorio porque ese pulmón, que es el elástico que debía estirarse así, ya no se debe estirar así, ¿no? Tengo que emplearle mayor fuerza para estirarlo, y si quiero estirarlo tengo que gastar más energía. Por lo otro, en el asmático, el radio de sus bronquios ha disminuido de radio, entonces hay mayor resistencia. Y como hay mayor resistencia, tengo que hacer mayor trabajo respiratorio para jalar aire. ¿Sí? Medicina es fácil, jóvenes. Medicina es fácil, no es difícil. Esto se lo dejo, esto no lo comento, sino se van a... Esto es una alegría por usted en su libro, denle una alegría, porque si yo trato de explicar no me voy a dejar entender. ¿Sí? Denle una alegría. Si no lo han logrado captar, me preguntan la siguiente semana. Lo he leído, lo he intentado y no lo he podido. Ayúdenme a hacerlo. Esto básicamente y esto de aquí, ¿sí? Porque aquí hay que jugar con los triangulitos, las figuritas, ¿sí? Esto y esto básicamente. La histerexia que había comentado, ¿sí? La señorita se preguntaba, ¿cómo, doctor? No me explico, no entiendo. A la misma presión, volúmenes distintos. En inspiración, no tiene que ser 5. En inspiración, aquí 5, aquí pone 5 y aquí pone 5, números inventados. Y tengo 5 y tengo un volumen de 5. Pero cuando estoy en expiratorio tengo un volumen de 10. ¿Cómo usted me explica eso? ¿Sí? ¿Cómo a la misma presión tengo volúmenes distintos? Y que aquí estoy en la fase inspiratoria, y aquí estoy en la fase expiratoria de regreso. Es histerexia, esto se llama histerexia, ¿sí? Diferencia del volumen pulmonar entre la curva de inflación y la deflación para una misma presión en la curva de presión. El volumen de expiración es mayor que el volumen de inspiración para una misma presión. Representa ¿qué cosa? ¿Qué significa esto? ¿Sí? La resistencia del pulmón a aceptar un cambio de volumen y a volver a su volumen inicial. ¿Sí? Ahí tiene que ver mucho la fuerza de tensión superficial.